Elena siempre confió en su esposo, Ricardo, y en su hermana, Isabel, hasta que un descubrimiento inesperado lo cambia todo. Al encontrar pruebas de una traición entre ellos, su vida da un giro de 180 grados. ¿Qué hará Elena ahora? Llenada de dolor y rabia, planea su venganza, pero en el camino algo la hace reconsiderarlo. ¿Seguirá adelante o elegirá otro camino? Descubre hasta dónde llegará esta historia. Elena siempre había tenido una vida tranquila al lado de Ricardo. Casados desde hacía casi 10 años, siempre había creído que el amor entre ellos era inquebrantable. Él era cariñoso, presente, y juntos habían construido una vida que muchos admiraban. La presencia constante de Isabel, su hermana menor, solo fortalecía esa unión. Isabel era prácticamente una hija para Elena, ya que la había criado tras la muerte de sus padres. La relación entre ambas era sólida, e Isabel siempre había sido tratada por Ricardo como parte de la familia. Eso, claro, hasta que Elena comenzó a notar algo diferente en el aire. En los últimos meses, la dinámica entre ellos había cambiado. Elena no podía explicar exactamente qué era, pero había una incomodidad creciente. Ricardo parecía más distante, a veces evitaba el contacto físico y siempre encontraba excusas para salir de casa. Isabel, por su parte, aparecía cada vez con más frecuencia. Lo que antes era una visita ocasional se había convertido en rutina. Isabel llegaba sin avisar, como si fuera parte de la casa. Una tarde, mientras Ricardo estaba en el mercado e Isabel había salido a ver a unas amigas, Elena decidió ordenar el cuarto. Entre los cojines del sofá encontró el celular de Ricardo. Probablemente lo había dejado allí sin darse cuenta, con la pantalla aún encendida. Ella dudó por un momento. Elena nunca había tenido la costumbre de revisar el celular de su esposo, pero últimamente su comportamiento era tan extraño que la inseguridad comenzó a ganar terreno. Con las manos temblorosas, desbloqueó el aparato. Un mensaje de Isabel estaba abierto en la pantalla. Te extraño. ¿Cuándo te volveré a ver? El corazón de Elena se aceleró. Sin poder creer lo que leía, abrió el historial de la conversación. Allí estaban intercambios de fotos, declaraciones de amor, promesas de momentos íntimos entre ellos. Cada palabra clavaba un cuchillo en su pecho. Sintió una oleada de náuseas al ver una foto de Isabel en la cama, la misma cama que compartía con Ricardo. Elena apenas podía respirar. Su mente estaba en estado de shock. El dolor era tan intenso que tuvo que sentarse en el sofá, aún sosteniendo el celular, sin poder creer lo que sus ojos veían. ¿Cómo es posible que esto esté pasando?, murmuró Elena, tratando de procesar la traición. Ricardo, su compañero de tantos años. Isabel, su hermana, la persona en la que confiaba ciegamente. Volvió a leer los mensajes, cada vez más sorprendida por la frialdad de Ricardo e Isabel. Los dos se reían de los momentos que pasaban juntos, mientras ella, ingenua, creía que todo estaba bien. Ella nunca lo descubrirá, decía uno de los mensajes de Ricardo. La frase resonaba en la cabeza de Elena como una pesadilla. Con el celular aún en las manos, Elena sintió una mezcla de rabia e impotencia. Su cuerpo temblaba. Sabía que tenía que hacer algo, ¿pero qué? Gritar. ¿Enfrentar a Ricardo en ese momento? No. Quería algo más grande. El dolor se transformaba rápidamente en rabia. Y de la rabia nacía el deseo de venganza. Elena colocó el celular de vuelta en el sofá, con calma. Secó las lágrimas que habían comenzado a correr por su rostro. No iba a llorar más por ellos. No iba a suplicar por explicaciones. Lo que quería ahora era que Ricardo e Isabel sintieran lo mismo que ella. El mismo sufrimiento, la misma angustia. Habían destruido su confianza y roto su familia, y no dejaría que eso quedara impune. Cuando Ricardo volvió del mercado, algunas horas después, Elena estaba en la cocina, cortando verduras con una serenidad escalofriante. Ricardo entró, dejó las bolsas sobre la mesa y le sonrió casualmente.
Compré ese vino que te gusta, dijo él, sin notar la fría mirada que Elena le lanzó. Ella simplemente le devolvió la sonrisa, controlando la tormenta de emociones que sentía por dentro. En los días que siguieron, Elena se sentía como una extraña en su propia casa. Trataba de seguir con su rutina, pero todo le parecía vacío, como si el amor y la confianza que un día tuvo le hubieran sido arrancados brutalmente del pecho. Cada vez que miraba a Ricardo, sentía el estómago revuelto. Cada mensaje que recibía de Isabel, preguntando cuándo podían verse de nuevo, le parecía un insulto cruel. ¿Cómo se atrevían a seguir fingiendo que no pasaba nada? ¿Cómo podían actuar con tanta normalidad, sabiendo lo que habían hecho? La mente de Elena era un campo de batalla. El dolor que al principio la hacía llorar noches enteras ahora daba paso a algo mucho más oscuro. La ira que crecía dentro de ella era incontrolable. Revivía cada mensaje, cada foto que encontró en el celular de Ricardo, y eso alimentaba su odio. Se preguntaba cómo no lo había notado antes, las sonrisas cómplices, las miradas intercambiadas. Todos a su alrededor parecían haber visto lo que ella, ciega por la confianza, había ignorado. Una noche, acostada en la cama junto a Ricardo, sin poder dormir, Elena tuvo un pensamiento que la hizo sentarse de inmediato. ¿Por qué estoy sufriendo mientras ellos siguen viviendo sus vidas como si nada? No podía soportar más la idea de que Ricardo e Isabel continuaran tranquilos mientras ella se ahogaba en su dolor. La traición de ellos era como un veneno, y la única forma de detener ese sufrimiento sería hacer que sintieran lo que ella estaba sintiendo. A la mañana siguiente, al mirarse al espejo, Elena apenas se reconocía. Su rostro estaba demacrado por las noches en vela y los pensamientos incesantes. Cerró los ojos, respiró hondo y tomó una decisión: ellos pagarían. No sería una explosión momentánea de rabia, no serían gritos o peleas. No. Elena quería que sintieran cada segundo del dolor que la consumía. Quería verlos destrozados, exactamente como ellos la habían destrozado. Mientras preparaba el café, Ricardo bajó las escaleras, aún despreocupado, con el celular en la mano. Le dio un beso rápido en la frente a Elena, sin notar la frialdad en sus ojos. «Estás muy callada últimamente», comentó, mientras se servía una taza de café. ¿Ha pasado algo? Elena lo miró y, por un segundo, se imaginó arrojando la taza contra la pared, rompiendo el silencio con un grito de dolor. Pero sabía que no era el momento. Aún no. En nada importante. Solo estoy cansada, respondió, forzando una sonrisa. Necesitaba ser estratégica. El dolor y la rabia ya habían tomado el control de su mente, pero Elena no quería actuar por impulso. Al contrario, quería que todo fuera calculado, que Ricardo e Isabel nunca se imaginaran lo que estaba por venir. Durante los días siguientes, comenzó a observar cada detalle, cada gesto. Mientras Isabel seguía con sus visitas frecuentes, Elena guardaba todo en su memoria: las conversaciones, las miradas rápidas que intercambiaban cuando pensaban que nadie los veía. Cada encuentro con Isabel, que antes traía ligereza a su vida, ahora era una tortura silenciosa. Quería gritar, quería decirle a su hermana que sabía todo, que había descubierto sus traiciones. Pero, en lugar de eso, se mantenía firme, observando, esperando. Dentro de ella, el odio crecía, como una tormenta a punto de estallar. Poco a poco, Elena comenzó a imaginar formas de vengarse. Fantaseaba con cómo sería exponerlos de forma pública, tal vez en una reunión familiar o en una fiesta, donde todos los amigos estuvieran presentes. Imaginaba la humillación en sus rostros, la vergüenza de ser descubiertos. Cuanto más pensaba en ello, más atractiva le resultaba la idea. Que sintieran el dolor que ella sentía no sería suficiente. Elena quería que Ricardo e Isabel fueran destruidos, de la misma forma en que destruyeron su confianza. Un día, al encontrarse con Isabel en el mercado, Elena aprovechó la oportunidad para tantearla. «Has estado ocupada últimamente, ¿verdad?», y dijo Elena casualmente, mientras ponía algunas frutas en el carrito. Isabel sonrió,
sin imaginar lo que pasaba por la mente de su hermana. Ah, ya sabes cómo es. Cosas del día a día. Pero siempre estoy cerca, respondió con ligereza. La respuesta hizo que el estómago de Elena se revolviera. Siempre cerca, pensó. Demasiado cerca, en realidad. Pero Elena le devolvió la sonrisa, como si todo estuviera bien. ¡Qué bien! Tenemos que organizar una cena familiar un día de estos, dijo, sin dejar traslucir la amargura que sentía. Ahora que su mente estaba clara sobre lo que debía hacer, Elena se dedicó a planear cada detalle de su venganza. Sabía que no podía actuar por impulso, que debía ser cuidadosa, meticulosa, para asegurarse de que Ricardo e Isabel sintieran el impacto de lo que había preparado. Sería algo grande, algo que dejaría cicatrices permanentes en sus vidas. Elena sabía que no podía simplemente confrontarlo sin tener todo bien organizado. Podría negarlo, darle la vuelta a la situación, intentar jugar con sus emociones. Y ella no les daría esa oportunidad. Por eso, comenzó a prepararse, fría y calculadora. Cada movimiento sería como una pieza de un rompecabezas, ensamblado con paciencia, hasta que llegara el momento final. Empezó disfrazando su dolor y su tristeza, como si nada hubiera cambiado. En las semanas que siguieron, fingió que todo estaba bien. Las cenas con Ricardo continuaron, al igual que las visitas de Isabel. Reía, conversaba, hacía planes con ambos, pero por dentro siempre estaba alerta, analizando cada detalle, cada palabra que intercambiaban. Sin embargo, no se contentaría solo con observar. Necesitaba pruebas, algo que fuera indiscutible y que, cuando se revelara, dejara claro quiénes eran los verdaderos culpables. Era hora de actuar con inteligencia. Por eso, Elena comenzó a dejar su celular en lugares estratégicos, grabando las conversaciones cuando los dos estaban cerca. Lo que ellos no sabían era que, mientras hablaban como si fueran amigos normales, ella lo estaba registrando todo. Una tarde, cuando Isabel estaba en su casa ayudando con algunos preparativos para un almuerzo, Elena notó algo. Ricardo e Isabel intercambiaban miradas rápidas, pequeñas sonrisas que, para cualquier otra persona, podrían pasar desapercibidas. Pero para Elena, todo eso estaba cargado de segundas intenciones. Disimuló, fingió estar ocupada en la cocina y dejó su celular grabando sobre la mesa de la sala. Era allí donde, por lo general, sucedían las conversaciones más comprometedoras. Esperó pacientemente, preparando las comidas mientras ellos creían que estaban solos. Y no pasó mucho tiempo hasta que escuchó a Isabel empezar a hablar en un tono más bajo, casi susurrando. ¿Cuándo tendremos tiempo solo para nosotros otra vez?, preguntó Isabel, sonriendo de manera sugestiva. Ricardo miró hacia la cocina rápidamente, confirmando que Elena estaba ocupada, y respondió en el mismo tono. Pronto. Daré cualquier excusa para salir por la noche y nos encontraremos en tu casa. Esas palabras hicieron que la sangre de Elena hirviera. Pero mantuvo la calma. Sabía que no podía dejar que nada se notara. Eso era lo que ellos merecían, confiar en que estaban en control mientras ella preparaba su trampa. Más tarde, cuando Isabel se fue y Ricardo estaba en la ducha, Elena corrió a revisar su celular. Al escuchar la grabación, tuvo la certeza de que su estrategia estaba funcionando. Pero eso era solo el comienzo. Sabía que necesitaría más para acabar con ellos de una vez por todas. En los días que siguieron, Elena comenzó a recopilar pruebas de todas las formas posibles. Tomó capturas de conversaciones, guardó fotos comprometedoras de Ricardo e Isabel que estaban en la nube del celular de Ricardo, y reunió todo en una carpeta que guardaba con sumo cuidado. Cada pieza de información que recopilaba era un paso más hacia el momento en que destruiría la vida de ambos. Elena siguió acercándose a Isabel, actuando como si nada hubiera cambiado. En algunas conversaciones, incluso fingía ser más cariñosa, preguntándole sobre su vida, si era feliz, si necesitaba algo. Isabel, desprevenida, seguía con la misma sonrisa de siempre, ajena al hecho de que su hermana lo sabía todo y que el momento de la verdad se acercaba.
Ricardo tampoco sospechaba nada. Siempre que estaba en casa, actuaba como si la vida estuviera en perfecta armonía. No podía esperar a organizar el próximo encuentro con Isabel, sin imaginar que cada uno de sus pasos estaba siendo cuidadosamente monitoreado por Elena. Cuanto más avanzaba Elena en su plan, más sentía una mezcla de excitación y odio. La adrenalina de la venganza la mantenía despierta por la noche, pensando en los detalles de cómo iba a exponer a los dos. Pero, al mismo tiempo, el vacío en su pecho seguía presente. Se preguntaba si, cuando finalmente revelara todo, el dolor desaparecería. Quizás. O tal vez solo fuera el comienzo de una nueva fase, en la que finalmente se liberaría de esas cadenas emocionales que la traición había puesto en ella. Con las pruebas reunidas y su plan minuciosamente preparado, Elena empezó a dar los primeros indicios de que algo no estaba bien. Sabía que no podía mantener la misma máscara de calma y despreocupación por mucho más tiempo, y parte de su objetivo era precisamente sembrar la duda y el desconcierto en la mente de Ricardo e Isabel. No sería algo directo, sino pequeñas insinuaciones, acciones calculadas que dejarían a ambos tensos y, sobre todo, inseguros. Todo comenzó con pequeños comentarios, lanzados como si fueran inofensivos. En el desayuno, mientras Ricardo comía su tostada despreocupadamente, Elena mencionó casualmente: «Has estado saliendo mucho por la noche últimamente, ¿verdad? ¿Tienes algún proyecto secreto que no conozco?» Ricardo casi se atragantó, pero rápidamente sonrió para disimular mientras se limpiaba la boca con una servilleta. «Ah, nada de eso. Solo cosas del fútbol, tal vez una cerveza con los chicos después. Ya sabes cómo es». Elena forzó una sonrisa, fingiendo estar satisfecha con la respuesta, pero sabía que él se había sentido incómodo. Eso era todo lo que necesitaba para empezar a plantar las primeras semillas de la duda. Con Isabel, las insinuaciones fueron aún más sutiles. En un almuerzo familiar, Elena comentó como de costumbre: «Qué curioso, Isabel. Tú y Ricardo siempre se han llevado tan bien, ¿verdad? A veces parecen más cercanos que él y yo». Isabel rió, pero su sonrisa vaciló por un segundo, y Elena lo notó. Eso era. Pequeños momentos de tensión, pequeñas frases que parecían inocentes, pero que empezaban a pesar sobre ambos. En las semanas que siguieron, Elena intensificó esas provocaciones. Cuando Ricardo e Isabel estaban en el mismo lugar, observaba atentamente su lenguaje corporal. Isabel empezó a evitar las miradas de Elena, tal vez por culpa, tal vez por miedo a ser descubierta. Ricardo, por su parte, se volvía cada vez más evasivo, siempre inventando excusas para evitar conversaciones largas con su esposa. La presión estaba aumentando, exactamente como Elena había planeado. Además de las provocaciones verbales, Elena empezó a crear situaciones en las que Ricardo e Isabel no tenían más opción que exponerse emocionalmente. En una cena que organizó con algunos amigos cercanos, se aseguró de elogiar la relación entre Ricardo e Isabel, colocando a ambos en el centro de atención. La incomodidad era evidente. Isabel se mostró visiblemente incómoda, mientras que Ricardo intentaba mantener la calma, pero fracasaba miserablemente. La tensión en el aire era palpable, y los amigos lo notaron. Nadie lo comentaba directamente, pero era imposible ignorar que algo extraño estaba ocurriendo entre los tres. Al final de la noche, cuando todos se habían ido, Ricardo confrontó a Elena en la cocina. «¿Qué fue eso en la cena?», preguntó, tratando de sonar tranquilo, pero Elena pudo ver la preocupación en sus ojos. Lo miró directamente, manteniendo su expresión serena. «¿Y eso qué?». «Solo comenté lo cercanos que son tú e Isabel». «¿Algún problema con eso?». Ricardo negó con la cabeza, tratando de reírse de la situación. «Te estás volviendo paranoica, Elena. Eso no es normal». Ella se acercó a él, quedando cara a cara. «Y no sé si soy yo la que se está volviendo paranoica, Ricardo», dijo en un tono bajo, pero firme. «Tal vez deberías empezar a preguntarte qué es lo que realmente es normal en toda esta historia». Sin esperar respuesta,
Elena dio la vuelta y subió a la habitación, dejando a Ricardo solo en la cocina, confundido y preocupado. Con el paso de los días, Ricardo empezó a estar más atento, mientras que Isabel se volvía cada vez más evasiva en las conversaciones. Elena sabía que la presión estaba funcionando, y eso solo aumentaba su determinación. Sin embargo, al mismo tiempo, comenzó a sentir algo extraño dentro de sí. La ira seguía ahí, pero ahora mezclada con una sensación de vacío creciente. ¿Valdría la pena todo esto al final? Pensar en el dolor que se estaba causando a sí misma la confundía, pero, aún así, continuaba firme en su plan. Un día, durante una visita de Isabel, Elena decidió probar hasta dónde podía llegar. Al final de la tarde, mientras tomaban un café, se acercó a su hermana, poniendo la mano en su hombro de forma cariñosa. «Sabes, Isabel, a veces me pregunto si me estás ocultando algo». Isabel se congeló por un segundo, pero pronto se recompuso. ¿Ocultando? Claro que no. ¿Por qué haría eso? Elena sonrió levemente, manteniendo la calma que tanto había entrenado para no perder. No sé. A veces las personas guardan secretos para proteger a otras. Pero al final, la verdad siempre sale a la luz, ¿no? Isabel se mostró visiblemente incómoda, riendo nerviosamente antes de cambiar de tema. Mientras el plan de Elena avanzaba y las tensiones aumentaban entre Ricardo e Isabel, algo inesperado comenzó a suceder dentro de ella. La ira que la impulsaba al principio, la adrenalina de tener el control, comenzaron a dar paso a una sensación de vacío. Cada noche, cuando se acostaba sola en la cama, recordaba los mensajes, las fotos, las sonrisas y risas que antes parecían inocentes, pero que ahora la atormentaban. Se había sumergido tan profundamente en su venganza que, poco a poco, empezó a perder partes de sí misma. Elena ya no podía reconocerse. El deseo de destruir a Ricardo e Isabel seguía allí, pero ahora venía acompañado de un precio que no había previsto. Cuanto más avanzaba en el plan, más se alejaba de la persona que era antes. Sus noches eran largas, llenas de pensamientos sobre cómo sería la revelación final y qué vendría después de eso. ¿Qué ganaría realmente? Imaginaba sus rostros al ser expuestos, pero en lugar de la satisfacción que esperaba sentir, una angustia silenciosa comenzaba a crecer dentro de ella. Se dio cuenta de que, por más que buscara venganza, nada borraría lo que habían hecho. El daño estaba hecho. Sus noches en vela, planeando el próximo movimiento, la dejaban exhausta. A veces, al mirarse al espejo, veía en sus propios ojos el reflejo de alguien que no reconocía. Esta obsesión estaba consumiendo sus energías, su mente e incluso su alma. La traición le había robado mucho más que su matrimonio y su relación con Isabel, le había robado la versión de sí misma que más amaba, la mujer fuerte y segura que solía ser. Elena empezó a sentir el peso de todo lo que estaba perdiendo en el proceso. Sus sueños, antes tan claros, ahora parecían distantes y borrosos. Tenía proyectos, planes para su carrera y su vida personal que ahora estaban abandonados, mientras toda su energía se canalizaba en la venganza. El odio la había transformado, pero no de la manera que imaginaba. Y cuanto más tiempo pasaba, más se sentía aislada de quien realmente era. Ricardo e Isabel, por otro lado, comenzaron a notar este cambio, pero no conocían la verdadera razón. Ricardo, en algunas ocasiones, intentó acercarse más a Elena, preocupado por el silencio que dominaba la casa. Sugería viajes, cenas, momentos a solas, como si eso pudiera resolver algo. Pero para Elena, ya era demasiado tarde. Ella había dejado de ver a Ricardo como su esposo, ahora solo era el objetivo de su venganza. Cualquier gesto de afecto le parecía falso, como si él solo estuviera cumpliendo su papel, intentando calmar las cosas antes de que todo se desmoronara. Sin embargo, Elena se contenía. Sabía que aún no era el momento de estallar. Quería que todo saliera a la luz en el momento adecuado, cuando Ricardo e Isabel estuvieran desprevenidos. Pero, al mismo tiempo, ese control le estaba exigiendo mucho más de lo que esperaba. La ira ya no la fortalecía, ahora solo la debilitaba.
drenando sus energías. En un momento de desahogo consigo misma, pensó, ¿qué voy a ganar con esto? El vacío dentro de ella parecía aumentar cada día, y la venganza que antes le parecía una solución, ahora sonaba como una forma de prolongar el sufrimiento. Sabía que, en el fondo, destruir a Ricardo e Isabel no la sanaría por completo. Ellos merecían pagar, eso era innegable, pero el precio que Elena estaba pagando era demasiado alto. Y, por más que lograra ejecutar su plan a la perfección, las cicatrices de la traición permanecerían en su vida. Una noche, mientras tomaba una copa de vino sola en la cocina, reflexionando sobre todo lo que estaba pasando, Elena recibió un mensaje de Isabel en su celular. Era una foto antigua de las dos, de un tiempo en que todo parecía perfecto. Isabel escribía, estaba recordando este día. Qué bien la pasamos, ¿no? Tenemos que reconectar, te echo de menos. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía Isabel tener el valor de decir eso? ¿Qué creía que estaba haciendo? Elena sabía que era mentira, que detrás de esa sonrisa en la foto había una persona capaz de traicionar sin pensarlo dos veces. Pero, al mismo tiempo, las palabras de su hermana la hicieron cuestionarse si todo aquello valía la pena. Al fin y al cabo, ¿qué ganaría al destruir lo que quedaba de su familia? Apagó el celular y miró el vacío de la casa. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si la venganza realmente le traería la paz que tanto buscaba. La verdad era que la traición no desaparecería, hiciera lo que hiciera. Pero había algo que aún podía salvar, a sí misma. ¿No acabaría destruyéndose a sí misma junto con Ricardo e Isabel si continuaba por ese camino? Llegó el día en que Elena supo que tendría que enfrentar la situación. Todo el dolor, el rencor y el resentimiento que había acumulado a lo largo de los últimos meses necesitaban una resolución. Había planeado este momento cuidadosamente, pero ahora, con el enfrentamiento inminente, una mezcla de sentimientos la dominaba. La adrenalina corría por sus venas, pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella pedía calma. No quería que el enfrentamiento fuera caótico o descontrolado. Quería que fuera preciso, devastador, pero sin perder el control. Esa mañana, Elena envió mensajes a Ricardo e Isabel, pidiéndoles que ambos vinieran a su casa. Les dijo que tenía algo importante que discutir, algo que necesitaba hablarse con los dos juntos. Isabel, sin sospechar nada, respondió rápidamente diciendo que llegaría pronto. Ricardo dudó, pero finalmente aceptó después de unos minutos. Parecía desconfiado, pero aún no tenía idea de lo que estaba por venir. Elena pasó la mañana arreglando la casa, pero sus pensamientos estaban en otro lado. Cada gesto, cada movimiento, parecía automático. La verdad era que estaba completamente concentrada en lo que sucedería en unas pocas horas. El momento final estaba por llegar, y todo lo que había planeado durante los últimos meses finalmente se pondría en práctica. Cuando el reloj marcó las 16, el timbre sonó. Isabel llegó primero, con su habitual sonrisa, llevando una botella de vino, como si fuera una tarde despreocupada entre hermanas. «Traje esto para relajarnos», dijo Isabel, alegre. Elena forzó una sonrisa, controlando la rabia que ardía por dentro. Ella estaba tan cómoda, tan despreocupada. «Déjalo en la mesa». «Estamos esperando a Ricardo», respondió Elena, intentando mantener un tono ligero. Poco después, sonó el timbre de nuevo, y Ricardo entró, luciendo un poco tenso, pero aún sin sospechar la verdadera razón de ese encuentro. «¿Qué está pasando?», preguntó en cuanto entró a la sala. «Te ves diferente». Elena respiró hondo y señaló el sofá. «Siéntate». «Esto no tomará mucho tiempo», dijo en tono firme. Ricardo e Isabel se miraron brevemente, pero se sentaron en el sofá, esperando que Elena comenzara a hablar. El silencio en la sala era asfixiante. Isabel jugaba nerviosamente con sus manos, mientras Ricardo intentaba disimular su incomodidad. Elena se quedó de pie, frente a ellos, y por un momento, los observó. Personas que, durante tanto tiempo,
habían significado todo para ella. Ahora, eran extraños. Personas que habían destruido su confianza y su paz. Sé todo, dijo Elena, sin rodeos. El impacto de esas palabras fue inmediato. Ricardo palideció, e Isabel quedó completamente inmóvil, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿De qué estás hablando?, balbuceó Ricardo, tratando de recomponerse. Elena tomó el celular que había preparado y comenzó a mostrar los mensajes, las fotos, las pruebas que había guardado meticulosamente. No necesitaba decir mucho. Las imágenes hablaban por sí solas. El rostro de Isabel se puso rojo de vergüenza, mientras Ricardo intentaba, sin éxito, encontrar palabras para justificarse. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó él, en voz baja, mirando las imágenes en la pantalla. Elena cruzó los brazos, manteniéndose firme. No lo conseguí, dijo con calma. Ustedes me lo dieron. Subestimaron mi confianza, mi amor por ustedes, e hicieron todo esto pensando que nunca lo descubriría. Lo descubrí, y ahora estoy aquí, mostrándoles quiénes son en realidad. El silencio que siguió fue pesado, asfixiante. Isabel finalmente levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, pero no tuvo valor para decir nada. Ricardo intentó argumentar. Yo puedo explicarlo, comenzó él, balbuceando. Esto no fue un error. Un error que se salió de control. Elena rió, pero sin humor. ¿Un error?, preguntó con ironía. No, un error es tropezar con alguien en la calle, no destruir un matrimonio de una década y traicionar a tu esposa con su hermana. Esto no fue un error, Ricardo. Fue una elección. Cada mensaje, cada encuentro, cada mentira, todo eso fueron decisiones que tomaron. Ahora, tendrán que lidiar con las consecuencias. Isabel, que había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz débil, casi inaudible. De Elena, yo, lo siento mucho, dijo, con lágrimas cayendo por su rostro. No sé qué decir. No puedo justificar lo que hice, pero, lo siento. Elena miró a Isabel, sintiendo el dolor en su corazón crecer. Por un segundo, recordó cuando eran niñas, de cómo siempre había protegido a su hermana menor. ¿Cómo aquel lazo de confianza y amor había sido destruido tan fácilmente? ¿Sabes qué es lo que más duele, Isabel?, dijo Elena, con la voz temblando levemente. No fue solo Ricardo quien me traicionó. Fuiste tú. La persona en quien más confiaba en el mundo. Podía soportar la traición de un esposo, pero la de mi hermana, eso nunca lo voy a entender. Isabel se desplomó, sollozando, mientras Ricardo permanecía en silencio, con la cabeza baja. Sabían que ya no había vuelta atrás. Ninguna palabra o disculpa podría reparar lo que habían hecho. Pero, a diferencia de lo que Ricardo e Isabel esperaban, no hubo gritos, no hubo un escándalo. Elena estaba sorprendentemente tranquila. El dolor dentro de ella era inmenso, pero algo en su interior se había roto hacía mucho tiempo, y ahora solo estaba finalizando lo que había comenzado. Y no voy a destruirlos públicamente, dijo finalmente, con voz firme. No necesito hacerlo. Ustedes ya están destruidos por dentro. Solo quiero que sepan que esta traición, esta decisión, ha separado nuestras vidas para siempre. No quiero ser parte de esto más. Ricardo intentó levantarse, pero Elena levantó la mano, pidiéndole que permaneciera donde estaba. Voy a seguir con mi vida sin ustedes, continuó. No quiero más mentiras, ni disculpas. Elijo seguir adelante, lejos de todo esto. Isabel apenas podía levantar la mirada, devastada por la culpa. Y Ricardo, sabiendo que ya no había argumentos, solo asintió en silencio, aceptando el final. He pensado mucho en lo que debía hacer, comenzó Elena. Y, honestamente, ustedes merecen sufrir por todo lo que hicieron. Pero me he dado cuenta de que continuar con esta venganza solo me hará cargar con más dolor. No quiero vivir así.
Ricardo la miró, sorprendido, e Isabel sollozó en silencio, intentando contener las lágrimas. Si esto no significa que los perdono en el sentido de olvidar o minimizar lo que hicieron, continuó Elena, mirando directamente a su hermana. No es así como funciona el perdón. Pero necesito perdonarlos para liberarme de este dolor, de este ciclo de odio que solo me está destruyendo. Quiero seguir adelante sin cargar con el peso de esta traición. Ricardo parecía confundido, como si no pudiera creer las palabras que escuchaba. Isabel, por otro lado, solo lloraba en silencio, más arrepentida que nunca en su vida. ¿Qué quieres decir con eso? Ricardo finalmente preguntó, con voz vacilante. Elena lo miró con franqueza. Significa que te estoy dejando, Ricardo. Esto se acabó. Ya no hay matrimonio, ya no hay nosotros. Pero no te voy a destruir. No voy a exponer todo esto al mundo, porque ya no me interesa. Quiero distancia de todo lo que hicieron, y solo voy a encontrar eso lejos de ustedes. Isabel intentó hablar, pero Elena levantó la mano, indicando que no era necesario. Y tú, Isabel. Te quiero, porque eres mi hermana, y eso no va a cambiar. Pero no puedo seguir teniéndote en mi vida como antes. La traición que cometiste rompió algo entre nosotras que quizás nunca se recupere. No puedo ni quiero fingir que nada pasó. Isabel movió la cabeza, murmurando entre lágrimas. Lo entiendo, solo quiero que sepas que lo siento mucho, dijo, casi sin fuerzas. Elena asintió, pero mantuvo su postura firme. Lo sé. Y tal vez algún día, más adelante, pueda mirarte sin sentir este dolor. Pero, por ahora, lo único que puedo hacer es seguir adelante. Sin ustedes dos en mi vida. El silencio llenó la sala una vez más. Ricardo no tenía más palabras, e Isabel estaba completamente destrozada. Sabían que ese era el fin de todo lo que compartían con Elena. Y en ese momento, Elena sintió que, de alguna manera, había recuperado algo de sí misma. El perdón no borraba lo que habían hecho, pero la liberaba de seguir alimentando el odio y el dolor. Había elegido liberarse, y eso era más poderoso que cualquier venganza que pudiera imaginar. En los días que siguieron, Elena decidió que necesitaba cambios reales en su vida. La casa donde vivía con Ricardo, antes llena de recuerdos felices, ahora era un recordatorio constante de lo que había sucedido. La presencia de Isabel, los encuentros secretos, todo estaba grabado en las paredes, en el ambiente, y Elena sabía que no podría seguir adelante mientras permaneciera allí. Con una decisión firme, puso la casa en venta y comenzó a organizar su mudanza. Elena sabía que no sería fácil dejar atrás ese lugar, era donde había construido su vida con Ricardo, donde soñó con un futuro que ya no existía. Pero, al mismo tiempo, sentía que era necesario. Era la primera etapa de su liberación completa. Durante las semanas siguientes, mientras se preparaba para esa transición, Elena también comenzó a reconectar consigo misma. Recordó todo lo que había dejado de lado durante el matrimonio, sus pasatiempos, sus amistades, sus sueños que habían quedado arrinconados mientras se dedicaba a mantener una relación que, al final, se había derrumbado. Ahora era el momento de priorizarse. Comenzó a hacer cosas simples que antes parecían distantes. Volvió a caminar por el parque cerca de casa, retomó sus clases de yoga y se reencontró con amigas que, por mucho tiempo, habían estado distantes. Poco a poco, Elena se dio cuenta de que estaba recuperando partes de sí misma que había olvidado. El proceso de sanación no era inmediato, pero cada pequeña victoria la hacía sentirse más viva, más dueña de su propia historia. Además de cuidar de sí misma, Elena también decidió que necesitaba un nuevo escenario para su nuevo comienzo. Al vender la casa, compró un apartamento más pequeño en otra ciudad, lejos de todo lo que le recordaba a Ricardo e Isabel. Era un nuevo comienzo, en un lugar nuevo, donde podía reconstruir su vida sin los fantasmas del pasado. El apartamento era sencillo, pero acogedor, y la vista al horizonte la inspiraba cada mañana. Allí, se sentía en paz. Elena también comenzó a invertir en su carrera,
algo que había dejado de lado en los últimos años. Siempre había sido ambiciosa, pero el matrimonio y las responsabilidades familiares la habían hecho poner sus sueños en segundo plano. Ahora, con tiempo y energía para enfocarse en sí misma, decidió abrir su propio negocio, una tienda en línea de productos artesanales que siempre había querido crear. El proyecto la llenaba de propósito y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba construyendo algo por sí misma. A medida que su nueva vida tomaba forma, Elena se dio cuenta de que, poco a poco, el dolor de la traición disminuía. Claro, todavía había días difíciles, momentos en los que los recuerdos volvían con fuerza. Pero, a diferencia de antes, ya no sentía esa angustia profunda. El perdón, que al principio parecía imposible, la había liberado. No el tipo de perdón que borra todo, sino el tipo que le permitió seguir adelante sin cargar con el peso del pasado. Pasaron los meses y, con el tiempo, escuchó poco de Ricardo e Isabel. Supo que Ricardo se había mudado a otra ciudad e Isabel estaba tratando de reconstruir su vida también. Elena ya no sentía la necesidad de involucrarse con ellos. Ya no había ira ni resentimiento. Solo una aceptación de que esa parte de su vida había terminado y que, ahora, estaba siguiendo un camino nuevo y diferente. Con el tiempo, Elena también se abrió a nuevas amistades, nuevos amores y nuevas experiencias. Se dio cuenta de que, a pesar del dolor del pasado, había un futuro prometedor frente a ella. Era una mujer fuerte, resiliente y, sobre todo, libre para elegir su propio destino. La traición de Ricardo e Isabel no la había definido, no la había roto como pensó que lo haría. Por el contrario, esa experiencia la había obligado a descubrir una fuerza interior que ni siquiera sabía que tenía. Al mirar hacia atrás, Elena ya no sentía amargura. La traición fue una cicatriz profunda, pero ahora era parte de su historia, algo que la había moldeado, pero no la había limitado. Aprendió que el amor propio era la clave para seguir adelante, y que ponerse a sí misma en primer lugar no era egoísmo, sino una forma de sanación. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Elena? ¿Tendrías el coraje de seguir con la venganza o elegirías un camino diferente? Comenta aquí abajo, queremos saber tu opinión. Y si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias emocionantes. Hasta la próxima.